Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa que llega al corazón, al alma de los neoespartanos, de toda esa gente que está aquí con nosotros, contribuye al progreso, siente y late por nuestra insularidad. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial, amigo, Marcos Salaverría. Es cineasta, pero sobre todo en la parte de sonido. Cualquier problema de sonido que tengamos ahorita en este programa, Marco lo va a sentir que va así. Entonces, Marco, bienvenido. ¿Cómo estás, Bernie? Qué gusto estar por aquí visitándote, echando cuenticos por acá. Es eso, ¿no? Una conversa que contigo es especial, o sea, porque sé de tu trabajo, pero ¿dónde naciste? O sea, Mira, ahorita estabas presentando el programa y me venía a la cabeza, yo nací en Caracas, pero mi familia se mudó cuando yo era muy niño para acá, para la isla, a los 9 años, y las veces que voy a Caracas no me ubico en Caracas, yo no entiendo Caracas, y de chamo, yo me acuerdo que aquí en el colegio yo tenía como esa envidia de todos los panas de uno que nacieron en el Luis Ortega. Yo empecé a echar broma, yo decía, no, yo soy del Luis Ortega, pero yo realmente nací en Caracas y me vine de niño para acá, para la isla, y bueno, yo más margariteño que de cualquier lado, ¿no? ¿Y tus padres qué así? Mira, ¿Cómo se atrevieron a venirse para acá? Mira, ellos se vinieron para acá a partir de esta cosa, creo que del Caracazo específicamente. Yo tengo 2 hermanos mayores, que en ese momento éramos también pequeños, y yo creo que ellos dijeron, no, recojamos nuestra cosa y nos vamos. Mi papá es de Cariaco, mi papá es oriental. Ya. Entonces había una cosa había vivido aquí en Margarita. ¿Tu mamá es de Caracas? Mi mamá sí es caraqueña, de ahí, ¿cómo es? De la maternidad, Concepción Palacio. ¿Qué recuerda Marco de esa infancia? ¿De allá, de la de Caracas o la de aquí? Sí, Mira, el poquito de Caracas. Mira, de Caracas me acuerdo, la verdad que es una ciudad muy agradable, a mí me gusta, no me ubico, pues, no es un lugar, no es mi patio, pues, pero sí me parece un lugar sabroso, una naturaleza bien sabrosa, pero me acuerdo más cuando llegué a la isla, a mí me encantaba pescar desde niño. Cada vez que íbamos a la costa, me encantaba pescar, y cuando llegamos a Margarita, para mí fue un vacilón. Yo dije, puedo ir, y además tenía unos compañeritos en el colegio que les gustaba eso, tenían sus carretes y sus cosas, y para mí en las tardes ir a pescar a cualquiera de las playas, Playa Valdés era una de las cosas más sabrosas. Yo decía, ya, me gusta esta nueva vida cerca del mar. ¿Y dónde llegaron a vivir? Mira, vivíamos en Por la Mar, ahí en la calle Campo, y ahí vivimos muchísimos años, de toda esa primera infancia mía hasta la adultez, hasta los 20 años, teníamos la familia, la casa allí bajando por el Jumbo, en la calle Campo, sí, pues en Bellavista. Sí. Y jugaba béisbol ahí en la Pelayo Fernández. ¿Cómo no? Entonces, nada, tenía una relación ahí muy porlamarense. Y ya después, bueno, estuve por cuestiones de la vida, del cine, todo esto, estuve viajando, viviendo en otros lugares, y regresé a Margarita, y ahorita soy de Atamo Norte. No, pero empecemos la a contar después, vamos a seguir abajo ahí. ¿Dónde estudiaste aquí? Estudié en el Nueva Esparta, en el privado. Empecé cuando estaba ahí cerquita de mi casa, ahí en Por la Mar, y al año siguiente lo pasaron para la Plaza del Periodista. Y allí, bueno, me acuerdo que todo el colegio, hasta quinto año, yo me iba caminando desde la calle Campo hasta el poblado, sería eso, ¿no? Eso, sí. Y esa infancia para mí fue hermosa, toda esa caminería todos los días para allá, para acá con los muchachos, a mí me hizo sentir como súper independiente, y además después me iba en las tardes a jugar pelota. ¿Usted era un margariteño? Yo, no, totalmente margariteño. No, y cuando estoy fuera de Margarita no me siento cómodo. Hay algo aquí que me hace, cuando estoy acá estoy feliz, estoy tranquilo, sin hacer nada, haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, aquí caben las preguntas que siempre hago en este primer corte, que sería un sonido de esa infancia. Estamos hablando de sonidista, ¿no? Un sonido de esa infancia Uy, yo creo que el viento, porque me gustaba mucho la playa, pero además jugaba ahí no sé si te acuerdas de la playa, que era el aeropuerto viejo de Por la Mar, y el sonido del viento, siempre habían como unas ráfagas de viento, y para mí eso era como grande, porque en Caracas no habían esas terraplenes tan grandes. Entonces para mí el viento, desde niño me acuerdo que era como, uy, qué interesante el sonido. Tú sabes que el viento tiene que ver mucho con por qué hablamos rápido. O sea,
según los estudios del lenguaje del léxico insular, cuando el margariteño le dijo al otro, compañero, lo único que se oyó fue ñero, y ahí viene la palabra ñero. Ajá. Y entonces la gente que está en la orilla de la playa habla más rápido que el que está más hacia centro. Más centro. Oye, qué Sí, bueno. sí, entonces es por el viento. El viento influyó y de una forma hablamos muy rápido, pero también el otro empezó a oír más rápido. O sea, que cuando Tiene la viveza. La viveza, sí, ya es una cuestión buena. ¿Y un sabor de esa infancia? Un chale, ¿qué sabor pueden ser eso? Desde muy chavo me encantan las patecabras, las pepitonas. Me parece que esa es mi comida favorita margariteña ahí en Pampatar. Iba mucho donde el Gordo Suárez, allá, no sé si lo ubicas. Todas las cosas del mar. Soy fanático a todas las cosas marinas. Y un olor así. A ver. Uy, no. A ver qué olor sería. Yo creo que la playa también. La playa en todas sus variables, porque tú sabes que la playa puede ser muy fuerte a veces cuando hay cosas, algas podridas, peces, pero a mí me gusta ese olor también. Y normalmente el olor ese, me imagino que es como a yodo, no sé, de la playa a mí me encanta. Aparte de guisado de patecabra con tripeperla, alguna comida de tu mamá ahí que tú digas, que te vas y dices, me hace falta eso que me hacía mi mamá cuando muchacho. Mi mamá preparaba un ceviche buenísimo, que no es muy de acá, pero es que mi familia antes de yo nacer vivió en Perú. Mi papá trabajó en cosas diplomáticas y todo esto, y aprendió a hacer un ceviche buenísimo que ahora yo lo hago, lo heredé. Y ese es como de los sabores de chamo que me acuerdo de mi mamá, el ceviche el róbalo. Estamos hablando con Marcos Salaverría aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Nuevaespartana. Hoy en una conversa muy amena con mi amigo Marcos Salaverría, cineasta, hombre de sonido, según los chismes que es uno de los mejores de Venezuela. Mucho trabajo y yo sé que es así porque hemos estado en su estudio, que más adelante vamos a conocer. El muchacho, ya el adolescente, estudiaste ahí en Nueva Esparta, pero estabas con las ganas de irte ¿te llamó la atención el cine? Mira, lo que me llamaba la atención era la música de chamo, porque tengo dos hermanos mayores que tocaban guitarra y bajo, y a mí siempre me gustó la batería. Yo toco batería desde muy pequeño y era muy rockero. Cuando empecé me encantaba el rock and roll, y cuando estábamos ya en Margarita de niño, seguí y sigo siendo muy rockero todavía, pero empecé a encontrar en Margarita unas referencias musicales que me conectaron con las cosas que se hacen aquí, pero sin desprenderme del rock. Entonces seguía haciendo música y no encontraba caminos de que me podía gustar para estudiar. Yo veía que unos querían ser abogados, otros estudiar administración, y a mí me gustaba era la música. Y incluso intenté en algún momento, no sé si es este momento, hablamos de la universidad también. No, aguanta un momentico ahí. Pero okay. Mira, estás buscando referentes de rock, ¿dónde encontraste con el clan Roscay? Lo conocí, el clan Roscay, sí. Latinoamericano. Que son la misma gente de Acuario. Sí, después, la misma gente, Abraham y Enio y Luis Teodoro. Claro, y estaba también unos más rockeros también, Cuarzo. Estaban por ahí, sí. Y todavía están los ¿cómo se llaman los esqueletos estos? Los esqueletos andantes, algo así. Ajá, los muertos andantes después de la Miniteca, pero había un grupo también que todavía está por ahí, ¿Cuál será ese? Cuarzo era de la misma gente de Acuario, con una gente, unos primos, unos sobrinos. Sí, pero ahorita todavía está uno que tocan por ahí, que se desprendieron de ellos, algo bueno. Ese rock, porque aquí en Margarita no era mucho. No, pero yo sobre todo por mis hermanos, los amigos de mi hermano, era como la referencia, ¿no? Siempre uno, no sé, yo creo que siempre
las tradiciones y todo eso están ahí como a veces en unos lugares escondidos y los medios, todo eso te llevan hacia otros lugares también interesantes, ¿no? Porque creo en todas esas fusiones, pero por suerte las cosas tradicionales se mantienen allí tranquilitas y en algún punto salen otra vez, ¿no? No, pero de la batería, ¿no llegaste a grabar nada o acompañaste a algún grupo? No, acompañé un grupo que se llamó Vía de Escape, aquí en la isla. Hacíamos ska, sobre todo ska y reggae, y grabamos algunas cosas, ¿no? Por ahí hay algunas cosas grabadas y disfrutamos muchísimo, ¿no? La verdad que en esa etapa adolescente, muchacho, bueno, estuvimos echando bastante broma por ahí con la música. La guitarra eléctrica. Todo ese desastre. Y entonces ya estás en ese momento y decides, bueno, voy a estudiar. Mira, la mayoría de los amigos se iban a Caracas a estudiar, porque en ese momento eran menos las ofertas de universitarias. Y yo no me quería ir de la isla. A mí la isla de verdad me gustaba mucho. Me metí en la UDO a estudiar administración. Estuve un rato ahí dándole, no era malo, pero no era feliz. Estuve como 5 o 6 semestres allí y empezaron a dar audiovisuales en UTIRLA. Sí. Entonces pasé por allí, nos encontramos, no habían tampoco muchos profesores, no había muchas opciones, muchas posibilidades ahí directamente, pero habían un montón de amigos de la edad mía interesados en la foto, en el audiovisual, y empezamos a hacer cortos y empezamos a hacer ejercicio, y por una cosa natural, bueno, tú vienes de la música, de la batería, dale al sonido. Y yo, bueno, dale, pues. Me gustaba todo, la dirección, la foto, pero terminaba ahí en el sonido. Y en ese momento estaba mudándose para la isla una persona que tal vez creo que tú conociste, que se llama Víctor Luker. Como un amigo mío. Amigo tuyo, Víctor. Bueno. Sí, Víctor. Víctor vino con la primera oleada del Gabinete de Cultura. Ah, mira. Víctor fue el primero que vino como cineasta. Ah, mira. Sí, yo era director de cultura de la alcaldía, hicimos muy buenas migas. O sea, Víctor, mira, para mí, de toda esa oleada que vino, Víctor fue el que después hizo el cine ahí en Pampatar. Claro. Bueno, excelente persona. Bueno, y a Víctor. Y Omar Bielma, entre los dos fuimos. Y la pareja de Víctor en aquel momento era Marianela Ala, que sí, ya no nos acompaña, falleció. Y de hecho ese es el nombre que tenemos ahorita en la sala de cine de la Unidad de Arte. Sí. Pero bueno, con Víctor, que es un gran sonidista venezolano, yo empecé a acercarme y ellos me invitaban para allá, para La Guardia. Estuvimos compartiendo un montón de veces y empecé a interesarme por el sonido. Y dije, pero ¿qué hago yo con esto? Terminé UTIRLA, pero no me sentía satisfecho porque no había la especialización. Y en eso salieron unas becas del Centro Nacional de Cine, del CENAC, en Caracas, para estudiar en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Y yo dije, bueno, eso está difícil, pero voy a intentarlo. Intenté y me gané la beca. 3 años me fui a estudiar cine a la escuela de San Antonio de los Baños. Y ahí, bueno, ahí ya la especialización total, ¿no? Hacia lo que vivo, me dedico ahora, ¿no? O sea, ahí te rodaste de licenciado en... Ahí estudié, la Escuela de San Antonio de los Baños ni siquiera tiene un grado de licenciatura, sino es una escuela totalmente práctica, con mucha teoría, pero no se llama... título así, no. En el camino, mientras estaba en UTIRLA, participé también, yo creo que estaba con toda esta relación del Gabinete de Cultura, en esa primera promoción de Misión Cultura se llamaba, que era un convenio con la universidad, con la Simón Rodríguez. Y sacamos la licenciatura, yo la hice ahí en la Cruz Grande. Me acuerdo que mis compañeros eran Fernando Fernández. Hicimos un trabajo bellísimo de trabajo de educación especializado en la comunidad de... Licenciado en Cultura. En Cultura. Misión Desarrollo Cultural Comunitario, y fue fantástico esa formación. ¿Y esa experiencia en Cuba cómo te...? Para mí un antes y un después, estudiar allá con esa, porque la escuela es internacional, entonces hay estudiantes de todas partes del mundo que hoy son mis hermanos. De hecho, acabo de terminar una película de Kenia, africana, que dirigió una amiga mía, y eso es por esta relación de haber estudiado en Cuba, ¿no? O sea, se abrió un universo, me hizo sentir más margariteño y más del mundo, las dos a la vez, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo pienso que hay unas pasiones que se llevan y tiene que la vida te pone y te las descubre, ¿no? Te pone el punto. Entonces, si tú no, o te vas por ese camino o te vas por el otro. Entonces, tú descubriste ese... Esa cosa es interesantísima, ¿no? Yo lo veo con mis hijos y con los chamos jóvenes. Wow, ¿cómo te das cuenta qué es lo que mejor puedes hacer? Porque no es que tienes que hacer algo a juro hacia un sitio o hacia otro, sino es lo que realmente
para lo que tú puedes hacer bien las cosas, ¿no? Y si lo haces porque te gusta, no es un trabajo. No, es una diversión. para nada. Yo soy diversión. feliz haciendo cine, Qué bueno. Sonido y cine. Yo disfruto mucho, la verdad que sí. Estamos conversando con Marcos Salaverría aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa del pueblo insular, de las islas, de la gente, porque es eso, conocer lo que está con nosotros, los que vinieron de otras partes, los que se quedaron, los que nacimos aquí, porque es el complemento. La diversidad cultural, la identidad. Eso es Con Sentido Insular. Por eso está con nosotros aquí Marcos Salaverría, amigo, sonidista, y de eso estamos hablando, de esa parte del cine, ¿no? El cine. ¿Cuál fue la primera grabación que tú hiciste? ¿En qué parte tuya? Mira, bueno, hicimos en la universidad algunos ejercicios de cosas. Pero me acuerdo que la primera experiencia como aprendiz, que me dieron la posibilidad de ser un aprendiz utility, fue una película que se llamó By the Sea, una película rusa que filmaron aquí en Margarita, y vino un grupo grande de gente, una película con fuerza, ¿no? Vino un equipo gigante y habíamos varios aprendices. ¿De qué año estamos hablando? Eso debe ser 2005, ¿será? Por allá. No tengo la exactitud, pero por allí debe estar. Y hicimos una pasantía y yo de una vez me quedé en la parte de sonido. Trabajé con un sonista importante, Fran Rojas, un gran amigo, y estuve dándole allí toda la película y me enamoré del cine. Ahí mismo un cineasta importante venezolano iba a filmar aquí en Margarita una película que creo que seguro la has visto, que se llama Érase una vez un barco. Sí, sí. Ahí una amiga cineasta, Marianela Alas, que ya la nombramos, le dijo a Alfredo Anzola, le dijo, mira Alfredo, te tengo al sonidista, está aquí en Margarita ya, además es margariteño y se la pasa montado en barcos, así que no vas a tener problemas. Y entonces me metió en ese paquete y yo estaba asustadísimo. Fue una película que hicimos junto a Emilio Lovera y bueno, Alfredo, durante 1 año y medio viajando por Sucre y Margarita, sobre todo hacia la península de Macanao, y fue mi primera película como sonista y además quedó buena, quedó chévere. Por ahí anda David Botón, me la está usando con sus muchachos en la carpintería de Rivera y todo. Esa fue la primera película, las 2 primeras películas, la de Érase una vez un barco de Alfredo Anzola como ya sonista, e hice una pasantía antes en una película rusa llamada By the Sea. Pero así la tuya, una tuya, como dice uno, la amateur, o sea, ajá. O sea, que tú dices, mira, yo grabé esto. Mira, hice un corto que se llama Pleamar, eso es ya 2016, y ni tan amateur porque ya fue con un fondo del Centro Nacional de Cine, nos ganamos un financiamiento y hicimos una película sobre un tema que a mí me interesó mucho desde chamo. Hubo un momento en mi familia, mis padres tuvieron un negocio de venta de cocadas y artesanía en la península de Macanao, en la entrada y en la encrucijada de Boca del Río. Sí. Y por muchos años estuve yendo, o sea, vivía, ya iba, venía. Y a mí siempre me llamó la atención, sobre todo los pueblos pesqueros de allá de Macanao, que llaman ellos, que son Pacerroleal y Boquepozo, la relación del duelo con los pescadores que desaparecen en el mar. Y este corto que se llama Pleamar es justamente eso, un pescador que nunca regresa a casa y va de eso, el duelo. Que para mí sigue siendo fascinante cómo es tan normal que muchos de los pescadores de aquellas zonas tengan algún tío, hermano que nunca regresó de la faena, se fue por allá para Maribo, para Brasil, para algún lado y tú dices, wow, qué fuerte, ¿no? Cómo es tan normal esos duelos fuertes. En cada familia de esas hay uno que se quedó.
Sí, sí, y cuando yo paso ese corto, ese creo que no lo has visto tú, te lo voy a compartir. No. Cuando yo paso ese corto en las comunidades aquí en Margarita, es impresionante porque siempre alguien, el que menos te imagina, me dice, no, bueno, una de las que me dijo fue una amiga poeta, Mauri Valerio, me dijo, de Boca de Río. de Boca de Río, una vez lo vio y me dijo, Marco, y lloró mucho y me decía, Marco, es que yo tengo un hermano, ella usó una palabra, durmiendo en el fondo del mar. Y para mí fue súper conmovedor, porque yo la conozco hace muchos años y la quiero y no sabía eso, pues entonces son como duelos quizás que no son tan conocidos, pero imagínate lo doloroso que debe ser eso. Esa es una forma de rendirle culto al mar, ¿no? O sea, porque en cada familia, o sea, en mi familia de mi papá, que fue pescador durante 30 años en Los Roques, hay gente que se fue y no volvió. O sea, entonces forma parte de nuestra identidad marina. O sea, forma parte de el mar se quedó en el mar. Claro, es una posibilidad total. O sea, no lo ven a veces como una muerte así, sino se quedó en el mar. Claro, ellos utilizan mucho ese término, ¿no? Qué profundo, qué poético y qué fuerte también, claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Margarita es mar, o sea, inclusive el nombre empieza por mar, ¿no? Claro. Y como digo yo, todos los caminos conducen al mar. Sí. Y entonces, bueno, el pescador también se fue adaptando, o sea, él vio la posibilidad, o sea, hablando del Guayquerí para acá, ¿no? Sí. Vio la posibilidad, ¿qué hago con esto que tengo aquí a mi alrededor? O sea, me adapto a él, eres parte de mí, y así lo hace. Claro, qué interesante eso. Y yo creo que esa es una temática mía, porque después hice un corto que se llama Sotavento, tiene que ver con el mar, ahorita estoy escribiendo un largometraje que se llama Ultramar, yo creo que soy un cineasta del mar. Qué bueno, es importante, y me imagino que tú debes tener cualquier cantidad de sonidos grabados del mar. Muchísimos sonidos. Ya lo hacemos, es parte de los ejercicios que hacemos con los estudiantes y lo hago yo, grabamos muchos ambientes, porque fíjate que una de las cosas que pasa con la memoria de nuestra sociedad es que es muy visual, tenemos muchas fotos del pasado, pero poco nos interesamos por la memoria sonora. Quizás la música cumple un rol por ahí, pero después cómo sonaban las calles, cómo sonaban los vehículos. Incluso en estas cosas del duelo hay una cosa poderosísima, Bernie, que es el recordar a alguien que ya no está por la voz. Es mucho más potente y mucho más conmovedor cuando escuchas a un familiar que ya no está, a alguien que quieres mucho. Si lo ves en la foto, bueno, te estremece hasta un punto, ¿no? Pero cuando lo escuchas, te destruye completamente la emotividad, ¿no? Sí, ese conseguir yo que estaba investigando casi toda mi vida, conseguirme un cassette de esos chiquitos, el pequeñito, allí, y ponerlo para buscar una información y oír a aquella persona que no está. O sea, en realidad es duro. fuerte. Sí, porque es como un tiempo real que reproduces. En cambio, la foto como que la normalizas, que ya es pasado, pero cuando pones a reproducir el cassette o el disco, el sonido, es como que está otra vez ahí. Es como... Ahorita con la inteligencia artificial tienes una voz de una persona y después la pones a hablar completa. Bueno, estamos conversando con mi amigo Marcos, Marco, sin S, aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. No, eso no. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy hablando de sonido. Cuando hablábamos del mar me recordé un poquito a Lares Granado, que dice: mar, cuando me vaya, no borres, no borres del camino la huella de las aguas, algo así. Y es una parte tan importante para uno que siempre el mar mueve, ¿no? Sí, como no. Justo dices ese poema de Lares Granado, que lo estoy usando, lo cito en un momento, uno de mis personajes lo recita en una peli que estoy escribiendo, justamente. Y los sonidos, ¿cuáles sonidos tienes tú más o menos que has grabado así del mar? Mira, del mar tengo, yo creo que
en la península. Yo soy un enamorado de la península de Macanao. Y ahí he grabado mucho, sobre todo en la mañana, en la tarde, en el día, por allá por el Tunal, La Pared, todo, bueno, Robledal, Boca de Pozo, Boca de Río. A veces me paro en lugares que no sé ni cómo se llaman y grabo. Tengo muchas playas de Margarita, pero además tengo muchos sonidos. Cuando yo regresé de Cuba, que empecé a trabajar acá, empecé a trabajar en muchas películas latinoamericanas y tuve la suerte de viajar, de trabajar mucho Brasil, Colombia, Venezuela, y tengo un banco muy grande de sonidos del Amazonas, grabado por mí, y a veces lo escucho, y a veces escucho eso, grillos, pájaros, cosas del Amazonas. También he grabado por allá por la Guajira colombiana y venezolana, que también tienen una relación con el mar, con la muerte. Ellos tienen un espacio, los guayú tienen un espacio que se llama Jepirra, que es un lugar donde descansan las almas, y es un lugar por allá arriba, por la vela, por allá, que está pegado al mar, pero no va nadie, y es donde ellos hacen su segunda entrega de funeraria, se dirá, ¿no? O sea, es que ellos tienen como el doble... La del alma, ¿no? Lo sí, que tiene que ver con el alma. Después que pasa un tiempo, vuelven a desenterrar a sus familiares muertos y los llevan a Jepirra, que es donde descansan, y es un lugar súper tranquilo y pegado al mar, ¿no? No sé por qué llegaste ahí, pero por los sonidos que uno va grabando por ahí, ¿no? Pero de mar mucho, pero de muchas más cosas, ¿no? O sea, yo soy un fanático a escuchar. Eres de sonido, Sí. Dijiste que al principio participaste en estas 2 películas, ¿no? Después, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Así que... Mira, por suerte, cuando uno habla de cine, cuando uno está estudiando cine, o cuando uno va a trabajar en el mundo del cine, hay mucha gente que quiere ser fotógrafos, directores y director de arte o actores, pero cuando hablas de sonido hay poca gente interesada. Entonces eso es malo por un lado porque falta más especialización, pero por otro lado, y específicamente para mí, ha sido una ventana muy grande porque tengo mucho trabajo como sonidista desde que salí. ¿No hay mucha gente aquí en Venezuela? No hay mucha gente en Venezuela, y después hay varios tipos. O sea, está el que hace el sonido directo en el rodaje, que lo registra, que es complejo. Están los que editan la película, y después está el que mezcla en una sala de cine grande, ya como va a quedar la película, que son 3 áreas muy especializadas del sonido, y por suerte yo cuando estudié en Cuba me especialicé en las 3. Entonces yo siempre estoy trabajando con eso, ¿no? O sea, entonces han salido muchas películas. Hice una película llegando a Venezuela después de vivir en Cuba, que de cierta manera marcó también un antes en mi carrera, que es una peli que se llama El abrazo de la serpiente. Ajá. Una película colombiana con coproducción venezolana, y esa peli estuvo, bueno, imagínate, estuvo nominada en el Oscar, pero además obtuvimos muchos premios en Cannes, en muchos festivales. Ese es un escritor famoso de una adaptación de un libro, ¿no? No, está basado en varias investigaciones de unos exploradores. Porque hay un escritor colombiano que nosotros vimos en el doctorado, que tiene una cuestión de la serpiente, que era el sonido de la serpiente, algo así, que eran unos exploradores, que eran unos tipos de exploradores. Sí, son esas investigaciones que entonces trabajaste ahí. Trabajé ahí, hice el sonido directo allá en la selva colombiana, y después hice parte del diseño de sonido desde aquí, desde Venezuela. Entonces, ¿fueron nominados al Oscar? Sí, vale, la película como película extranjera, sí. Pero además hice un recorrido muy grande la película, un montón de festivales. Creo que es una de las pelis en las que he trabajado que de alguna manera en cualquier parte del mundo la gente sabe que esa película existe, ¿no? Porque a veces uno trabaja en muchas pelis pero no se ven. Eso es una de las desgracias del cine independiente o del cine que no es Hollywood, ¿no? Que a veces es difícil verlo. Pero esta peli rodó mucho. ¿Y después de otra que te... Mira, de películas venezolanas que haya hecho que me gustan, El Amparo es una película que quedó muy, muy chévere. La Familia también. Hace poco hicimos una de Costa Rica que se llama Domingo y la Niebla, que tuvo su estreno también en Venecia, muy, muy chévere. Acabamos de terminar una que se llama One Woman, One Bra, que es keniana, y estrenó en Venecia. Entonces son películas que de algún modo van a festivales chéveres, importantes, y uno disfruta mucho. Claro. ¿Tienes trabajo? Sí. Eso es lo bueno de especializarse, ¿no? Porque, o sea, no hay una rama donde no... O sea, porque tú dices, tú quieres ser en el cine el actor principal.
Tú quieres ser en el cine el director de la película. Pero fíjate una cosa, esto me hiciste recordar algo. Yo también dirijo, a mí me gusta dirigir, pero yo creo que hay algo en la naturaleza del ser humano de contar. Claro. Pero justo Víctor Luker me dijo una vez que estábamos hablando de los oficios y yo le dije que me interesaba el sonido y me dijo, mira, especialízate en eso y no te da falta trabajo, porque como director no te van a llamar nunca para hacer nada, pero como sonidista sí. Entonces ya como director uno inventa su trabajo, pero como sonista te buscan un poquito más, ¿no? Un poquito más no, bastante más. Esa proyección internacional, o sea, ¿cómo tú la has sentido? O sea, que ahorita te digan, mira, de Kenia para esta película, de Costa Rica, o sea... Mira, eso es una cadena, ¿sabes? Yo creo mucho en lo que me decía Interprograma, que era que si uno hace lo que le gusta, primero lo haces bien y después, como lo estás haciendo bien, se genera una cadena de gente que te contacta, que te busca por algún lado, por otro, porque saben que están buscando a alguien que lo va a hacer con amor, ¿no? A veces yo le digo mucho a los muchachos que trabajan conmigo, háganlo, si le dan 10 bolívares para hacer eso, háganlo como que cuesta 10, pero que le dieron 40, 50, háganlo con todo, o sea, olvídense, después que tú cierras la negociación, olvídate del dinero ya, hazlo para ti. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí, no, porque hay gente que se limita, no, hasta aquí, porque no, hazlo bien, eso a la larga te sirve para mucho. Bueno, estamos hablando con Marco aquí en tu programa Con Sentido Insular y ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana. Hoy un programa muy ameno, muy bueno, de eso que nos gusta, porque conocer más allá de lo que está detrás de una pantalla, ¿no? Como tú decíamos antes, o sea, el director, lo que se ven son los artistas, ¿no? Sí. Pero creo que la proyección buena es el trabajo que se hace. Sí, totalmente. Porque si tú lanzas una película donde está gente de cine, esos se dan cuenta de todo. Sí. O sea, fotografía, y te dice, ¿quién hizo ese sonido? No, y que el sonido tiene una particularidad. Si un sonido, si una película suena bien, de repente no lo notas, un espectador común, pero basta que suene mal para que se salga de la película, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que son sutilezas, estos oficios del arte tienen mucho que ver con esas sutilezas. Decidiste quedarte aquí, dijiste, me quedo aquí en la isla. Sí. Pero necesitaba un espacio acorde con lo que haces el estudio. O sea, Ajá, y sí, bueno, siempre viajando por ahí haciendo películas, pero siempre pensando en Margarita, ¿no? En un momento, bueno, también tuve mi familia, establecimos la familia como tal, y tengo dos hijos, Matías y Salvador, y dije, no, yo quiero para ellos más o menos algo de lo que yo viví, ¿no? Eso de lanzar un anzuelo ahí a pescar a la orilla de la playa, cualquier día de la semana, no el fin de semana. No tiene que ser un plan para ir a la playa, sino que te puedas ir el martes, el jueves. Pero aquí en Margarita tiene la mala costumbre de ir a la playa en Semana Santa. Sí. Y tiene Tal cual. Y entonces en un punto dije, bueno, yo me quiero ir para Margarita a vivir, pero ¿de qué viviré, ¿no? Entonces nos vinimos para la isla y montamos un estudio que se llama Sotavento, y de alguna manera estamos establecidos en la isla. Sigo haciendo algunas películas, quizás más selectivos hoy ahora. Ya no hago cualquier película sino que bueno, hago películas que me gusten mucho cuando tengo que salir a rodar. Pero también al estar construyendo este estudio que ya está operativo, es una sala pequeña pero hecha con mucho cariño allá en la Asunción, en el Mamey específicamente, eso me permite también que vengan proyectos al estudio, y esa red de lo mismo que hablábamos, de todos esos amigos y amigas del mundo que han trabajado con uno de cualquier parte, se acuerdan también de cómo es trabajar con uno y no le importa, más bien a veces hasta se emocionan con la idea de poder venirse a la isla a terminar una postproducción, un diseño, y por ahí han caído unos cuantos allí al estudio. Sotavento, o sea, el sotavento ligado a Bugrá,
Exactamente. O sea, el sotavento que, bueno, tiene que ver con el mar, ¿no? ¿En qué andas ahorita? O sea, tuve el placer de ver por ahí ojear un guión. Ajá, estamos escribiendo ese guión que se llama Ultramar, ya está escrito, tiene varias versiones. Previo a esa película que estamos escribiendo, hicimos un corto que se llamó Sotavento, precisamente como el estudio, y pudimos ir a Francia, nos invitaron a un festival de cine en Biarritz, y ese festival nos invitaba además, no solo al corto, sino al proyecto que estuvieras escribiendo, y fuimos con ese proyecto, y a partir de ahí como que agarró un poquito de pólvora o de combustible, y empezamos a escribir. Estamos con ese largometraje, que esa es, digamos, mi parte no tan productiva, en la parte más de amor al arte de escribir películas, ¿no? Pero seguimos en el estudio, ahorita estamos terminando un documental de Francisco Denis, que es un actor importante de teatro venezolano, que tiene un grupo que se llamó Río Teatro Caribe. Hizo un documental sobre eso y lo estamos trabajando ahora mismo. Estamos haciendo un documental hermosísimo con un director suizo que se llama Boys in the Rainbow, que es sobre un cantante venezolano que vive entre Alemania y Francia, que se llama Samuel Nariño, que es un soprano impresionante. Estamos con la postproducción, una película hermosa, bueno. Ese está en proceso. Estamos con el Festival de Cine también, con el Festival Yo Soy Identidad. Y uno de los proyectos permanentes, que no hemos hablado de eso, pero de los proyectos permanentes que aquí ha agarrado más fuerza desde que estoy en la isla, es la parte docente. Porque yo he tenido muy buenos maestros desde que decidí hacer cine, y me parecía justo que yo me convirtiera en maestro, y lo disfruto mucho. ¿Das clases dónde? ¿En qué universidad? Estoy dando clases permanentes en UNEARTE, en la Asunción, y en la Escuela Nacional de Cine, que funciona, ese es online. Yo doy clases online, ese está en la Universidad Metropolitana en Caracas. Y todos los años voy a la Escuela de Cine de Cuba a dictar el taller de diseño de sonido para los estudiantes de segundo año. Son como 3 flancos, digamos, permanentes de educación. Y el estudio Sotavento es también como esa área práctica que cuando yo era chamo en la isla no existía, y ahora yo con los muchachos que estudian UNEARTE se la pasan ahí metidos. Eso parece un club de esos muchachos, y están haciendo muchos cortos, muchas cosas, y a mí me llena de energía, porque a veces estoy estresado de trabajo, pero llegan ellos y están contando, y entonces hay unos chamos, unos estudiantes que son de Pampatar, otros de Boca de Río, otros, y están contando sus historias, hijos de pescadores, hijos de basquetbolistas, hijos de no sé qué. No, y aprovecho la oportunidad para agradecerte el llamado que desde la Fundación Yo Soy Identidad te hicimos con David, porque estamos en el primer festival de cortometraje Yo Soy Identidad, y Marco es fundamental en ese festival, porque todos los primeros que eso se va a hacer entre el 11 y el 13 de noviembre en Cinex. Exactamente. O sea, ya estamos estamos recibiendo los cortos, estamos trabajando en eso, y te lo agradecemos públicamente por toda Yo Sé de Identidad, pero de cine cuando voy a verla. Pero ustedes son la parte técnica, la parte móvil. Pero justo el cine es eso, el cine es una mezcla hacemos falta todos en el cine, todo es un collage de todos los oficios. ¿Cómo describes tú a Margarita en 3 palabras? Uf, qué duro esa, en 3 palabras. Bueno, Mar, yo creo que cercanía. A mí Margarita me da esa sensación de que a veces uno necesita resolver alguna cosa y sale y se encuentra a alguien. Hace nada me quedé accidentado en un lugar de noche con mis hijos, y yo no tenía la herramienta para cambiar el caucho. Y se pararon unos señores que venían de no sé dónde, que estaban echándose sus tragos, y me auxiliaron y terminaron hasta brindándome. Y yo digo, oye, que esto es muy margariteño, ¿no? Pero de 3 palabras ya voy por 400 párrafos. El muchacho que se te acerca, ahora se te van a acercar más, porque con este programa te van a conocer quién es Marco. Y dice el muchacho, me gustaría hacer cine. O sea, el muchacho que tiene esa inquietud, ese gusanito que tenías tú cuando muchacho, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué mensaje le...? Mira, hay que estudiar. Yo creo que cada vez las especializaciones son más importantes, y sobre todo con el tema del cine hay que voltear la mirada, porque tenemos una fuerza de películas que nos invade grande, ¿no? Que es el cine industrial de Hollywood, que hay cosas increíbles, pero nos rompe un poquito la identidad.
Y resulta que si giramos un momento y vemos quiénes somos, encontramos las historias más potentes que contar. Yo hablo mucho con los estudiantes que los cines industriales del mundo tienen una crisis de historias. Sí, ¿cómo no? Están vacíos de historia, por eso reciclan muchos los superhéroes, reciclan mucho películas que se hicieron hace 20 años. Y cuando los chicos, los muchachos y las muchachas de UNEARTE y de todas las escuelas empiezan a voltear y se empiezan a ver y dicen, mira, pero ya va, mi mamá se para a las 3 de la mañana, empieza a hacer un guiso de no sé qué cosa, pero además mi papá está pescando por allá y entonces mi tío... Ya tiene el guión. Y tú dices, esas son historias potentes por las que se volvería loco el cine industrial. Y nosotros las tenemos y no volteamos, tenemos que voltear. Los palmeros, veo a luz por allá. O sea, la historia de los palmeros es una historia épica, digamos, y ancestral también, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es eso, es como... sigamos viendo al mundo, porque en el cine no podemos quedarnos solo en donde estamos, sino entender el mundo y pertenecer a él, pero no dejar que se nos pierda lo que sí es nuestra identidad, lo que nos hace particulares para ese mundo que se está moviendo de historia, que tratemos de subirnos allí con lo que somos. Te conseguí el dinero, yo no sé, 300 millones de dólares, y te digo, Marco, haz la película que tú quieras hacer, ¿cuál harías? No, bueno, ahorita estoy con esta película de época de ultramar, que es de un personaje que existió. Pero no, yo creo que yo cada vez quiero hacer más películas en la península de Macanao, aquí en la isla, acá, todo por acá. Bueno, Marco, gracias, un placer. Bernie, qué gusto esta conversa. Un placer contigo, porque y contar aquí, o sea, que para que ustedes vean cómo aquí tenemos un producto tan especial. Margarita, donde todo es posible, todos los sueños son posibles, solamente tener amor y cariño por esta isla. Nos encontramos en otro programa, todo bajo la producción de Luzmari García. Hasta otra oportunidad.